Buenos días a todos los amigos, a todos aquellos que nos visitan a través de estos medios. Estamos reunidos, aunque no físicamente, estamos reunidos en el Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que Él está con nosotros. Ya han pasado varias semanas, varios días de este tiempo de cuarentena y ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, un tiempo de acercarnos mucho más a nuestro Señor y recibir de Él muchas enseñanzas. También soy consciente de que han ido escaseando los recursos para muchos, pero Dios ha sido bueno y también está tocando los corazones para que podamos compartir con aquellos que tienen dificultad. Y sabemos que eso no está solamente cerca, sino aún en muchos barrios, en muchas localidades, en muchas partes. Y aún es un tiempo de limitaciones y de carencia en todas las naciones de la tierra. Antes de orar por esas necesidades, quiero invitarlos a ustedes a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 53. Que lo voy a estar leyendo en la versión NTV, el Salmo 53, para hacer un contraste con ese mensaje que se va a compartir en esta mañana, el mensaje de la locura de la predicación, pero que es poder de Dios, el mensaje que trae salvación a la humanidad. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 53 y leamos allí. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno que haga lo bueno. Dios mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron. Todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fuera pan y ni siquiera piensan en orar a Dios. El terror se apoderará de ellos, un terror como nunca habían conocido. Dios esparcirá los huesos de sus enemigos. Los avergonzarás, porque Dios los ha rechazado. ¿Quién vendrá del monte Sión para rescatar a Israel? Cuando Dios restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. Arrepiéntanse los soberbios, arrepiéntanse los arrogantes. Aún para ellos está dispuesta la salvación de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta mañana, porque tú eres el Señor, el Rey soberano, Dios sobre toda la tierra, Dios sobre su creación. A ti acudimos, oh Dios, unánimes, para clamar, para humillarnos delante de ti, y para decirte que tu misericordia hoy se renueve, que tu misericordia, que tu perdón, que tu compasión venga sobre la tierra, Señor. Ten compasión, porque aún, Señor, tu corazón está abierto para salvar. No se ha cerrado, Señor, tu misericordia, no se ha cerrado tu bondad. Y hoy, Señor, nos unimos para pedirte, Señor, que vengan todos y se acerquen a ti, Señor, y reciban el bien que viene de ti, que reciban tu bondad, que reciban tu salvación. Padre, tú has enviado a Jesucristo, tu Hijo, el que murió en la cruz por todos nosotros, el que ocupó nuestro lugar para darnos esa vida eterna.
Y hoy, Señor, tu misericordia sigue obrando aún en esta tierra. Hubiéramos desfallecido si no supiéramos que tu compasión, que tu poder sigue vigente, sigue actuando, Señor, y aún se manifestará porque todos los días estás con nosotros y hasta el fin del mundo. Hoy, Señor, ruego también por los ricos, por los poderosos, por los sabios, que ellos se postren y se arrepientan delante de ti y encuentren esa salvación. Quiero, Señor, orar por los humildes, por los pobres, por los que están padeciendo hambre, porque lleguen esos mercados, porque lleguen, Señor, esos auxilios, oh Dios, porque tú multipliques el pan para que todos alcancen, pero que todos puedan ver que esa compasión son las manos de los hombres que tú estás usando, porque son tus manos para manifestar tu amor. Queremos unirnos a tu corazón y pedirte, oh Dios, que tu amor llegue a todos los rincones de la tierra, que la salvación llegue a todos los rincones, que el mensaje de la predicación del Evangelio, el mensaje de salvación, llegue, Señor, a todos los lugares, a todas las familias, a todos los corazones de la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
salvación. Dame entrega y visión, Señor. Señor, hazme radical, como el águila al volar. No quiero revolotear. Señor, hazme radical. Señor, hazme radical, como el águila al volar. No quiero revolotear. Señor, hazme radical. Yo solo soy un eslabón en el traer la salvación. ¿Cuál es la forma para mí de pescar las almas para ti? Señor, hazme radical, como el águila al volar. No quiero revolotear. Señor, hazme radical. Buenos días, hermanos. Vamos a disponer para adorar a nuestro Señor. Vamos a entrar a ese lugar secreto, a buscarlo, a adorarlo, a exaltarlo, a bendecirlo, a decir que solo tú eres grande, oh Dios. Tú eres fuerte, oh Dios. Digno, digno eres tú. Digno, tú eres digno, Señor. Hoy venimos en adoración, postrados y rendidos a ti, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, he cantado cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande es Dios. Cántalo, cuán grande
Dile tu nombre sobre todo, tu nombre sobre todo que es. Él es digno de adorar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Una vez más, fuerte. Nombre sobre todo que es. Él es digno de adorar y mi ser dirá cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, y cántalo, cuán grande es mi Dios, todos lo verán, cuán grande es mi Dios. Oremos por los niños. Señor, gracias porque tú eres soberano, porque eres misericordioso, porque podemos acercarnos a ti confiadamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos por cada uno de los niños de la comunidad cristiana El Camino. Bendícelos, Señor, y te pedimos que tú te reveles a cada uno de ellos en particular, que ellos puedan amarte con todo el corazón, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza, Señor, y que ellos puedan ser de bendición a todos los que le rodean. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas en el Salmo 92 que es bueno alabarte y que es bueno cantar salmos a tu nombre y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque a través de ello, Señor, nos enseñas a cómo acercarnos a ti, Señor, con la sencillez y la confianza de un niño. Gracias, Señor, porque nos escuchas y gracias, Señor, porque los guardas y los proteges. Bendícelos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno poderles ver, por lo menos a través de estos medios, nuevamente. Y en esta oportunidad, para reflexionar sobre un pasaje que creo que es muy importante para nuestro crecimiento, que es o tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad, de la sabiduría de Dios, el testimonio de Dios, la palabra de la cruz. Entonces vamos a leerlo, el pasaje que vamos a reflexionar, y también vamos a orar para que el Espíritu de Dios sea dándonos sabiduría y comprensión y sobre todo el deseo de aplicar lo que aprendemos a través de su palabra. Entonces vamos a leer el pasaje. Se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el capítulo 2, versículo 10. Pueden mirarlo en sus Reina Valera. Yo he tomado una versión que se llama Reina Valera actualizada y algunos cambios en unas palabras que se entienden más así. Pero vamos a leerlo y luego, como les digo, vamos a orar. Dice así el pasaje, dice: porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura
la sabiduría de este mundo? Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría humana. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Que nadie se jacte entonces, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero es una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta era, que perecen. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros, Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella nos comunicas la verdad, Señor. Ayúdanos a entender cómo debe ser nuestra predicación y a entender también cuál es tu plan futuro para con nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, antes de comenzar a reflexionar versículo por versículo de este pasaje que hemos leído, quiero comentarles que en el viaje que hicimos el año pasado con Argelia a Jerusalén,
una de las cosas que más me impactó fue ver cómo tantas personas se exponen a una misma realidad, pero creen cosas diferentes o no creen. Dicen que Jerusalén es la ciudad en que se reúnen por lo menos 3 religiones principales del mundo: los cristianos, los judíos y los musulmanes. También los Bahá'í, que son una especie de musulmanes. Muy bien. A nosotros nos impactó mucho que la persona que nos llevaba en las excursiones, en los tours, se sabía la Biblia mejor que nosotros. Cuando digo la Biblia me refiero al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y él decía, esto piensan los cristianos, esto piensan los judíos. Comparaba. Y llegó a tal punto su conocimiento de la palabra de Dios que Argelia le preguntó, ¿y tú eres cristiano? Dijo, no, yo soy judío. Bueno, me surgió esa inquietud, y más que una inquietud es asombrarme por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Es un privilegio, es un milagro, es un acto de la gracia de Dios muy grande, que nosotros, tú y yo, podamos abrir la Biblia y entender la sabiduría y el poder de Dios. Hay mucha gente que cuando abre la Biblia, lo que le da es sueño. Eso me pasaba a mí cuando yo estuve estudiando para cura. Yo abría la Biblia y me daba un sueño terrible, era como un soporífero. Pero más tarde, cuando yo recibí al Señor Jesús, me di cuenta la razón por la cual me ocurría eso. Y era porque era como un televisor sin antena. Yo no captaba la señal de la palabra de Dios. Y más adelante les voy a comentar algo más al respecto que tiene que ver con la reflexión. Muy bien, en este pasaje, estos versículos que acabamos de leer, se nos habla de la sabiduría de Dios. Y cuando habla de la sabiduría de Dios, incluye pues la palabra de la cruz, el testimonio de Dios, las escrituras. Entonces, es una manera de referirse a ellos. La sabiduría de Dios incluye la palabra de la cruz, el testimonio de Dios, el evangelio, las escrituras que recibimos hoy, la Biblia. Ahora, los incrédulos, es decir, los que no creen, los que son escépticos o ateos, rechazan las escrituras, mientras que nosotros, los que creemos, las amamos, andamos con ellas, las memorizamos, las citamos. Todos los días estamos meditando en la Escritura. Entonces, para los que se pierden, dice el pasaje que hemos leído hoy, este mensaje es locura para los que se pierden, los que no creen. Eso dice el versículo 18, el 21, el 23, el 25. Para ellos, la revelación de Dios es una locura, es incomprensible, es algo irracional, no tiene sentido. Tenemos amigos a quienes queremos mucho, pero que ellos una noche nos llamaron y nos dijeron, mira, nosotros no creemos lo que ustedes creen. Les queremos muchísimo, ustedes son personas muy queridas, etcétera, pero nosotros somos ateos. Definitivamente eso que ustedes aprecian tanto para nosotros no tiene sentido. Es irracional. Nosotros no creemos sino en la materia, en la energía, y eso es todo. Muy bien, los judíos rechazaron la señal de la cruz y a los griegos les pareció que era un mensaje muy simple comparado con su filosofía tan intrincada, tan
profunda y tan compleja. A unos y a otros, a judíos y a griegos, les pareció que el mensaje de la Biblia era un mensaje increíble, ridículo y real. ¿Por qué les pareció a los judíos así? Pues porque ellos esperaban un Mesías conquistador, un Mesías victorioso, un gobernante que los iba a sacar como una nación muy importante. Entonces, para ellos no cabía la cruz. ¿Cómo es eso que vamos a adorar a un Dios crucificado? Eso era una locura para ellos. Y a los griegos simplemente menospreciaban el mensaje, y muchas veces por la calidad de los predicadores. Se dan cuenta que era gente sin educación, que no manejaba bien la filosofía y los sistemas dialécticos, etcétera, toda su rimbombancia y grandilocuencia. Y ellos despreciaron eso también. Ahora, los incrédulos consideran a los creyentes como vulgo, como chusma. Si usted va, por ejemplo, a Chile hoy y alguien allá en Chile te dice, mira, yo soy cristiano, y dice, ¿usted es cristiano? Ya, pero usted no parece cristiano, es que los cristianos son muy bajos, son el vulgo de aquí. Vulgo, chusma. Y lo mismo ocurría en la época en que Pablo escribió esta carta. Por eso él dice, lo vil y lo menospreciado, lo necio y lo débil del mundo, escogió Dios. Ahí en el versículo 27. De tal manera que esas son algunas de las razones por las cuales los incrédulos rechazan la Biblia, ¿cierto? Y aún hoy en día. A veces nosotros nos sentimos que hemos ganado una victoria porque un científico creyó la Biblia, o porque un deportista creyó en la palabra de Dios, o porque un cantante famoso canta la palabra de Dios o un salmo. Pero eso no quita el grupo general que es considerado como chusma. Muy bien. Pero hagamos otra pregunta. ¿Por qué? Bueno, primero, antes de pasar a la segunda pregunta, que sería ¿por qué los cristianos creemos en la Biblia? ¿Por qué los creyentes creemos en la Biblia? Vamos a hablar sobre el dilema en el que se encuentran los perdidos. Es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque por un lado, el mensaje les parece que es un mensaje muy simple, muy ofensivo a veces, irracional, increíble, incomprensible, ni siquiera se atreven a pensarlo. Les parece que los que creemos en el mensaje de Dios somos gente baja y gente despreciable. Y les parece que nuestros predicadores no son atractivos, o no tienen educación, o tartamudean, o están llenos de temor y temblor, como lo relata Pablo. Y por el otro lado, ellos, los incrédulos, se encuentran bajo la ira de Dios. Están caídos. Desde Adán para acá sufren los efectos de la caída. Están enceguecidos por Satanás y están en total oscuridad. La razón humana no les alcanza para encontrar la verdad y para conocer a Dios. De hecho, lo dijo muy claramente el Señor a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo si quieres entender y comprender. La razón no es suficiente. Por esto es que los no creyentes no pueden aceptar la sabiduría de Dios por sus propios medios.
los que viven en la carne, dice la palabra de Dios, no piensan sino las cosas de la carne. Y la carne no puede revelar a Dios. Entonces pasemos ahora sí a la segunda pregunta. ¿Por qué los cristianos creemos en la Biblia? Y voy a dar algunas de las razones que Pablo da aquí, en 1 Corintios. Él comienza diciendo, sin embargo, sí hablamos sabiduría entre los creyentes maduros. Ahí en el versículo 6 del capítulo 2. Sin embargo, los cristianos sí hablamos sabiduría, pero es una sabiduría que la entendemos los creyentes maduros, los que estamos completos en Cristo. Es la sabiduría entendida, comprendida y abrazada por los creyentes maduros. No sé cuánto tiempo, cada persona varía en esto, pero al principio, cuando la persona acepta a Cristo y comienza a ser edificado en la fe y comienza a leer la palabra de Dios como un niño recién nacido y comienza a disfrutar de la palabra de Dios, llega un momento en que ya tiene los elementos para poder digerir la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Y está en capacidad, pues, de entenderla, abrazarla, obedecerla, predicarla, enseñarla. Los creyentes hablamos de Cristo y decimos que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y realmente estamos convencidos de eso. Si estamos en Cristo, estamos completos. Si estamos sin Cristo, estamos perdidos. Ahora, Pablo dice que es una sabiduría de Dios en misterio, es decir, que estaba oculta, que estaba predestinada para ser revelada a nosotros. Es decir, una sabiduría en que se iba a mostrar nuestra gloria futura. Entonces dice él, sabiduría de Dios en misterio, oculta y predestinada para nuestra gloria, ahí en el versículo 7. Ahora, la razón por la cual entendemos esta sabiduría es porque Dios nos predestinó para su gloria eterna y nos trajo a la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo, la fe en el Evangelio, la fe en su palabra, desde el versículo 8. Si comparamos este pasaje, por ejemplo, con 1 de Juan 2, de 19 en adelante, encontramos muchas cosas que amplían un poco nuestro entendimiento. Voy a leerlo, ese pasaje, 1 de Juan 2, 19, 20 y luego el 27. Dice así Juan: dice, refiriéndose a algunos que habían estado reunidos entre los creyentes y luego ya no volvieron. Y lo que pasa mucho también hoy en las iglesias. Hay gente que viene en la iglesia, en otra iglesia, merodea por aquí, merodea por allá, y se van. Entonces dice así Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí Juan está hablando de la pertenencia. Y no tiene que ver con la pertenencia a una iglesia local. Va mucho más allá. Es la pertenencia a la iglesia del Señor, la iglesia universal. Luego en el versículo 20 dice: pero vosotros
tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hablando de los creyentes, le dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Se refiere al Espíritu Santo. Toda persona, en el momento en que pone su confianza en la salvación en el Señor Jesucristo, es ungido con el Espíritu Santo y comienza a entender la palabra de Dios. Fue lo que me pasó a mí. En el momento en que yo le pedí al Señor que tuviera misericordia de mí y le daba gracias porque Él había muerto en la cruz por mí, por mis pecados y por la salvación que ahora tenía en Él, comencé a entender la palabra de Dios. Era como si me hubieran puesto la antena y el televisor comenzaba a dar imagen. Y la Biblia ya pasó de ser el soporífero para ser el libro que me quitaba el sueño. Pasaba noches enteras totalmente enganchado en su palabra. Tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo. Y más adelante, Juan en el versículo 27 dice, en 1 Juan 2, 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hay un milagro que todos los que estamos en la iglesia del Señor podemos palpar. Hay algo entre nosotros que nos enseña la verdad, que nos redarguye, que nos llama, que nos insta, que nos lleva, que nos motiva. Creíamos que cuando recibimos a Cristo hace ya mucho tiempo, en el caso mío más de 45 años, la gente decía, eso se le va a pasar. Espere un ratico y verá que eso se le va a pasar. No, mis queridos hermanos, cada día es mayor. Realmente la unción permanece en nosotros y nos empuja, nos lleva, nos enseña, nos insta, nos motiva. Si no fuera por eso, ya hacía mucho tiempo habíamos dejado de reunirnos. Entonces, la razón por la cual entendemos esta sabiduría de Dios es porque Dios nos predestinó para su gloria eterna y nos trajo a la fe del Señor Jesucristo en el Evangelio y en su palabra y nos selló con el Espíritu Santo. Y tenemos esa unción permanente con nosotros. Él, el Espíritu Santo, es la garantía de nuestra herencia en Cristo Jesús. Pero también podemos entonces decir que nosotros creemos en la Biblia y la podemos entender porque es por revelación divina, solamente por revelación divina. No tiene que ver con la cantidad de cursos de filosofía que tome, o de teología, o de matemáticas, o de física, o lo que sea. No, tiene que ver con eso. Si Dios no te lo revela, no lo puedes entender. En ninguna universidad del mundo te podrán hacer entender la palabra de Dios, la Biblia. Dice en Juan 8:46, ¿por qué vosotros no me creéis? Le pregunta el Señor a los fariseos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, porque sois de vuestro padre el diablo, el cual habla mentira. Eso fue una confrontación durísima para los judíos. Pero nosotros, gracias a Dios, Dios
nos las ha revelado la sabiduría, el testimonio, la palabra de la cruz por medio del Espíritu Santo. Es por revelación divina. Por eso dice ahí, citando a Isaías, Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han surgido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Dice en el versículo 9. Cuando nosotros vinimos al Salvador, al Señor Jesucristo, fuimos entonces sellados por el Espíritu Santo. Y es Él quien nos enseña. Y por eso creemos. Y por eso entendemos. Dice 1 Juan 2:27, repitiendo lo que acabo de leer. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esta es nuestra seguridad, el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Él es nuestra firme ancla en la verdad. Ahora, todo esto que estamos comentando, dice Pablo al final del pasaje, es para los llamados. ¿Llamados a qué? Pues los llamados a la salvación. Nosotros hemos sido llamados por Dios y que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que nos sacó de la muerte a la vida eterna. Y Él fue quien nos escogió, Él fue quien nos eligió. Él es el que nos llamó a la gloria eterna en Cristo Jesús. Por eso dice en el pasaje, por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué fue lo que ocurrió el día que creímos? Que Dios nos puso en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús significa para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso nos gloriamos en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús. También dice Pablo en Romanos 8:30, un pasaje paralelo con este, dice, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Gracias a Dios, hermanos, que estamos en ese proceso hacia la gloria eterna con el Señor Jesucristo. Y dice también en el pasaje que acabamos de leer al principio, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tú estás apegado a la palabra, si la palabra es tu guía, si la memorizas, si el Espíritu Santo puede utilizarla en cada momento de tu vida, podemos decir que tú tienes la mente de Cristo, que yo tengo la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, significa que nosotros sabemos lo que piensa Cristo, que nosotros sabemos lo que quiere Cristo, que nosotros sabemos lo que le agrada a Cristo, y que nosotros sabemos lo que ama a Cristo, lo que le disgusta a Cristo, lo que ordena a Cristo y lo que prohíbe Cristo. Esta es una gracia maravillosa, es algo muy profundo, inexplicable, pero yo creo que podemos darle gracias a Dios por todo esto que tenemos en Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos edifica y nos santifica. Ayúdanos a predicar la Escritura, Señor, la palabra de la cruz, la sabiduría de Dios, el testimonio de Dios, porque es la única manera por la que tú puedes justificar y santificar a tu pueblo. Señor, para que sigas impartiendo vida por el milagro divino de tu gracia a través de tu palabra. Gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos a la maravilla
de tu palabra, de tu ley. Úsanos como instrumentos en la proclamación de tu verdad. Y gracias, Señor, por el privilegio de ser usados en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos, es un gozo saludarlos desde San José del Guaviare. Nos encontramos acá con Ayelen, con nuestra hija Ayelen, quien está haciendo el video, y Caris está en Bogotá con el pastor Elini y Maribel y las niñas. Damos gracias a Dios porque pues ella está bien cuidadita allá. De acá les contamos que pues también estamos en cuarentena, y una cosa que ha pasado con los Nucar es que ellos hace años, en el primer contacto que tuvieron con los blancos, es decir, con la civilización, ellos se contagiaron de gripa, y esa gripa se convirtió en neumonía y murieron cientos de ellos. Ellos siempre relatan cómo quedaban en el camino los muertos, porque ellos no podían enterrarlos, pues porque estaban todos enfermos. Hace poco las noticias de Italia, donde aparecían bastantes cadáveres y no había quien los enterrara, me hizo acordar de esa escena de la que siempre hablan los Nukak. Pues cuando ellos se enteraron, hace más o menos unos 15-20 días, que había una gripa que estaba matando a los blancos, ellos inmediatamente alistaron sus cosas y se fueron para la selva. Y algunos nos avisaron para decirnos que se iban para la selva para escapar de la gripa. Eso nos hizo pensar algo, y es que en este momento pues no podríamos ir a la selva para enseñarles, pero damos gracias a Dios porque hay dos grupos en la selva donde hay creyentes, donde hay hombres y mujeres que conocen bastante al Señor y que aman al Señor, y que cuando los Nukak que no han sido enseñados se encuentren con ellos, muy seguramente ellos les van a enseñar la palabra, y es un gran consuelo saber que hay muchos que conocen al Señor y que les van a enseñar a los que todavía no saben. Y hermanos, iglesia, ustedes han sido una parte grandísima en esta tarea, y hay un sentir en nosotros de paz, de que ellos hayan escuchado y que puedan seguir enseñando. Bueno, hermanos, ya han escuchado a mi esposa hablar acerca de lo que el Señor nos ha permitido hacer acá, y la verdad, hermanos, es que es muy preocupante todo lo que está sucediendo a nivel mundial, de ver cómo este virus está arrasando con toda la humanidad, y también pues me pone a mí como alerta a orar, y también sé que orar por todos y aún por los que no conocen del Señor, para que todos lleguen al conocimiento de Él. Y no siendo más, vamos a orar por todos los hermanos que están llevando las buenas nuevas en diferentes lugares, y también por hermanos y aún por personas que no conocen del Señor. Padre amado, te alabamos y exaltamos tu nombre en este momento, reconociendo que tú eres el autor y consumador de la vida, Padre. Tú eres Jehová, el gran yo soy, el único que tiene poder para sanar, Padre. Y te ruego, Padre, por todas las personas que están padeciendo en diferentes lugares este virus, Padre, que está atormentando tu vida, Padre amado. Y estoy seguro, Padre, que si cada uno en el lecho que está postrado pudiera clamar a ti como clamó el ciego, que cuando Jesús pasó y aún la gente le decía al ciego que se callara, pero el ciego con más clamor decía: ten misericordia de mí. Y el mismo Señor Jesús paró un instante y fue sanado y abierto sus ojos, Padre. Y también con esa misma fe que tenía este ciego, también las personas que no te conocen y están padeciendo pueden llegar
en un momento clamar a ti y decir, ten misericordia de mí, Padre. Y estoy seguro, Padre, que si es la voluntad del Padre, los puede levantar y ser sanados, bien sea para vida eterna o también para que se mantengan firmes aquí en la tierra, Padre. También oro por mis hermanos, que tú los guarde de este virus, Padre, que tu poder permanezca en ellos, que les des cada día más fuerza para, aún si el virus está en alguno de ellos, que tú les des fuerza para soportarlo y poder vencer, Padre, porque mayor es que está con nosotros que el que está en el mundo, Padre. Y en este momento pongo a cada hermano de diferentes partes del mundo, Padre, que está afligido, está atribulado, que está angustiado, que tú, Señor, lo consuele, porque tú eres nuestro consuelo, nuestro refugio, nuestro castillo fuerte, tú eres nuestro escudo, tú eres el gran yo soy, Padre amado. Y pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Quiero dar gracias a Dios porque ustedes han sido generosos y gracias a sus ofrendas se han podido repartir mercados, se han podido atender. Sé que muchos han estado pendientes de sus hermanos, de sus amigos, han estado llamando por teléfono para que no se sientan solos, para que no estén solos, aunque Cristo está con cada uno de nosotros. Quiero dar gracias por sus oraciones. Quiero dar gracias por esa generosidad y por ese amor que ustedes han manifestado. Gracias por los mensajes, por la palabra, por todo ese apoyo. La iglesia se ha mostrado más fuerte y más unida en estos tiempos. Y quiero, antes de que nos despidamos, regalarles un versículo que está en Nahum, una promesa. Nahum capítulo 1, versículo 7. Ojalá se lo puedan memorizar. Dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Nahum 1, 7. Te lo repito. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Y esta semana compartía también con mi familia. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 360 días, y por siempre y para siempre estaré todos los días con ustedes y hasta el fin del mundo. Él nunca nos abandonará. Él lo ha prometido y Él no miente. Vamos a despedirnos como siempre con esta bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Que Dios nos bendiga a todos.